Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en este ciclo de charlas Cómo entender el mundo de hoy que proponemos de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y trabajadores de la UBA para reflexionar, para tratar de encontrar respuestas a los temas que nos importan y aprovechándonos de este enorme privilegio que tenemos de disponer de los mejores profesionales para opinar de cada uno de los temas que nos importan. Hoy hay una cuestión que se nos aparece, que es este tema de la pandemia terminó, no terminó, estamos en la pospandemia, qué es lo que nos pasa, qué era lo que suponíamos cuando arrancó la pandemia que iba a ser la nueva normalidad, y ya llegó, no llegó, cómo nos manejamos frente a eso. Bueno, para charlar de todo eso, invitamos al doctor Martín Echevers. Martín es el secretario de Investigaciones de la Facultad de Psicología, además de ser profesor titular de la materia clínica, psicológica y psicoterapias, emergencias, interconsultas 1. Gracias, Martín, buen día o buenas tardes. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Y bueno, en realidad estuvimos conversando un poquito antes de arrancar con esto, qué cosas nos habían disparado a buscar estas respuestas, qué cosas pensabas en primera persona, ¿no? La cuestión de cómo volvemos al trabajo, cómo no volvemos, cómo adaptamos nuestra normalidad a situaciones diferentes, cómo nos vinculamos de modos distintos. Bueno, de todo esto se trata. Yo te dejo a vos, Martín, para que desarrolles todas estas cuestiones y en un ratito nos volvemos a ver. Muchas gracias. Hugo, muchas gracias a vos por la invitación y a toda la gente de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las y los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires. Para mí es un orgullo haber podido participar de todos los estudios que hicimos desde el Observatorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, eh, que fue uno de los principales estudios que se realizaron sobre el impacto psicológico. En realidad hicimos 4 periodos, de los cuales me voy a referir durante el año pasado, que incluyeron una muestra de más de 10.000 personas, y después hicimos el primer estudio que se hizo en la Argentina de las secuelas psicológicas del COVID-19, de qué es lo que les pasó en términos psicológicos a aquellas personas que sufrieron la enfermedad del COVID. Es así, nosotros nos preguntamos, como todos, si la pandemia ha terminado, y sabemos que la pandemia no terminó, pero por el otro lado también tenemos esa sensación de que lo que pasó el año pasado fue muy fuerte y que nosotros en este momento estamos atravesando quizás el inicio de la salida de la pandemia. Y cuando uno se pregunta qué es una postguerra o una post algo, tendríamos que ver qué es lo que nosotros pasamos. Lo que nosotros pasamos durante el año pasado y también buena parte de este año, y esperamos que siga la tendencia a la disminución, es una situación que realmente ha conmovido mucho en todos los países y que nosotros la definíamos como un estresor mayor, porque un estresor mayor es algo que nos confronta y que nos solicita, nos pide que nos adecuemos rápidamente a distintos cambios. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Lo primero que pasó el año pasado es que frente a esta gran amenaza del virus, del coronavirus, las primeras medidas que se llevaron a cabo de manera muy, muy drástica y muy repentinas en marzo del 2020 fueron medidas que afectaron las conductas de las personas. Estas medidas que nosotros llamamos restricciones, o que legalmente se llamaron ASPO, y después cambiaron de nombre, y hubo distensiones y luego otros cierres, en realidad lo que hacen es cambiar un ordenador muy importante de la vida de las personas, que es la conducta. Cuando nosotros cambiamos nuestras conductas, eso impacta, pensemos en 3 elementos en términos psicológicos, que es conductas, lo que hacemos, nuestro grupo de ideas, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esas 3 patas van articuladas una con otra. Cuando se cambia drásticamente una conducta y luego fue acompañado de un cambio de ideas,
lo que hizo es confrontarnos a una nueva adaptación, a una adaptación muy, muy drástica. Esa adaptación, como habrán visto en muchos medios de comunicación y habrán podido leer en informes y en artículos científicos, lo primero que hizo fue eh, impactar sobre el sueño. Pero antes de explicar un poco sobre qué impactó, pensemos en esto. Cuando nosotros tenemos un desafío o un estresor, y en este caso la pandemia, que es un estresor mayor, ¿por qué mayor? Porque tiene varias dimensiones. No solo tenía como dimensión la cuestión médica, es decir, el riesgo de enfermarse y potencialmente el riesgo de morir o de que alguno de nuestros familiares, seres queridos y personas con las que interactuamos le ocurran lo mismo, sino que también eso implicó una amenaza en términos laborales para un gran sector de la población, en términos de factores que nosotros consideramos factores protectores por un lado y factores de vulnerabilidad por el otro. Veamos cuáles son estos factores. Nosotros nos apoyamos mucho en nuestra vida cotidiana en determinadas relaciones interpersonales. La familia, por ejemplo, es un factor de apoyo que nos fortalece. Las relaciones sólidas interpersonales son un factor de apoyo, mientras que cuanto más eh, aislada se encuentra una persona, en general va asociado a algún problema psicológico, y cuanto más severo es ese problema psicológico, mayor aislamiento se sufre, y a la inversa, ese aislamiento también es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el comer de más, por ejemplo. Entonces, cuando se modificó drásticamente nuestra vida cotidiana, muchos nos dedicamos a ver programas de cocina o tratar de probar determinadas recetas, y independientemente de los medios de comunicación y del exceso que tuvimos todos de conexión con medios de comunicación, y a veces no lo pudimos regular del todo bien, lo que ocurre es que otro factor de protección, como es la actividad física o el ejercicio físico, se vio disminuido, y por momentos del año pasado se vio totalmente impedido. Y eso es un factor de protección en todos los seres humanos que tiene una evidencia bastante sólida. La conexión con la naturaleza, la conexión con un rayo solar. Fíjense que esto en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en donde ya de por sí nuestro acceso, a diferencia de lo que ocurre en localidades más pequeñas, en el mismo Buenos Aires y en las provincias del interior, pero en las grandes ciudades como Tucumán, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, el acceso a la luz solar, eh, a pesar de que somos un país que no carece justamente de- de este factor benéfico de la luz solar, lo que hace es que nosotros nos retraigamos más. Todo eso impactó sobre el sueño. Cuando impacta sobre el sueño, nosotros lo primero que encontramos, y quisiera compartir eh, algunas filminas para ilustrarlo esto, lo que se producen son, en especial en el primer momento y periodo de la pandemia y estrictamente de la cuarentena, para ser correcto, es una alteración del sueño que era el insomnio. El insomnio también tiene consecuencias. Cuando es muy rápido como se puede alterar a través de una alteración del sueño nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que nos va a aumentar la irritabilidad y que probablemente nos sintamos cansados durante el resto del día, y que tengamos pérdida o una merma en nuestra concentración para, para hacer nuestras actividades cotidianas. Como les decía, si nosotros pensamos eh, qué es lo que nos pasó, lo podemos dividir en estos 4 periodos, ¿no? El primer periodo empezando en marzo y el último casi a principios de noviembre. Nosotros hicimos estos estudios en donde lo que pensamos es, como vuelvo a decir, el estresor, el problema, los factores protectores y aquellas conductas problemáticas o esos factores que nosotros recurrimos a ellos. ¿Para qué? Para aliviar nuestro malestar, para sentirnos un poco mejor. Estoy un poco angustiado, como dulce de leche, de más,
preparo tortas que habitualmente no hago, o otras personas toman alcohol o fuman más de lo que estaban fumando antes, o recurren a las sustancias ilegales. Y tenemos otras conductas que hay mucha evidencia que nos dicen, bueno, esas son conductas que van a ayudarte a regular tu estado emocional, tus pensamientos, y a que uno pueda eh, manejar un poco mejor este estresor mayor. Recordemos, fue un desafío y lo sigue siendo muy importante. Entonces, para los que estén muy interesados en estos estudios, lo publicamos en un journal que se llama Clinical Psychology in Europe, y una parte de este estudio lo hicimos en colaboración con un equipo de Ámsterdam. Trabajé mucho con el doctor Christian Garay y con el resto del equipo de la Universidad de Buenos Aires. Bien, hay algo que durante todo el año pasado es interesante que lo mencionemos, que era si se patologizaban conductas normales o si había un aumento de la sintomatología o si había más patología, ¿no? A causa de esto. Y después otra cuestión que se polemizó e incluso se politizó un poco o bastante es si era a causa de la pandemia, a causa de la cuarentena, a causa de las pérdidas de trabajo o a causa de vivir en pocos metros, muchas personas encerradas sin estos factores protectores. Y después otras cuestiones que era a quienes afecta más, a las personas mayores, a los niños, a los jóvenes, etc. Bien, de los indicadores más duros, aquellos que sí probablemente tuvieran antecedentes y tuvieran indicadores, no podemos decir que sea estrictamente un diagnóstico, pero que reunieron indicadores de desarrollar un problema o un trastorno psicológico, clínicamente ya hablando, ese porcentaje aumentó rápidamente y no disminuyó con alguna relajación que hubo en julio. ¿Mm? Y no estuvo estrictamente asociado a la cantidad de fallecimientos ni a la cantidad de contagios. ¿Mm? Desde nuestra perspectiva, y hay mucha evidencia que lo que indica es que a mayor restricción, mayor malestar. Malestar no necesariamente es psicopatología, pero un sector que sí ya tenía vulnerabilidades, tenía posiblemente antecedentes al sufrir algún problema o son personas mucho más sensibles, sí se incrementaron significativamente. Bien, pasamos entonces a qué es lo que pasó a nivel de la población general. ¿Qué es lo que nos pasó a nivel de la población general? Lo que tuvimos es una sintomatología psicológica difusa, ese malestar difuso que es predominantemente una mezcla de ansiedad hacia el principio y después un poco de sentimientos negativos, tristeza, el espectro de lo que podríamos llamar depresión sin que estrictamente sea depresión y no reúne los criterios para ser considerado una depresión. Pero es quizás una falta de motivación, una buena cantidad de pensamientos negativos. Bien, veamos a quiénes afectó más. Lo que encontramos de manera sostenida a lo largo del tiempo, y hubo un gran debate sobre esto es un orgullo para nosotros haber podido encontrar esto en nuestro país, en sintonía con otros estudios que se hicieron en Europa, en Estados Unidos, en el Asia también, alguno de Medio Oriente, en Egipto. Y lo que encontramos nosotros es que de acuerdo a la edad, y recuerden que había una gran polémica sobre el tema, es que cuanto más joven se es, mayor malestar se presenta. Entonces, cuanto se comportan siempre igual estas poblaciones, pero quienes más lo han sufrido han sido las personas más jóvenes. Bien, ese es el dato bastante duro, consistente que hemos encontrado. ¿Por qué es la pregunta? Bueno, quizás porque las personas que tienen más edad ya han aprendido mecanismos regulatorios, tienen más recursos, quizás este miedo frente a las pérdidas es mucho menor porque, bueno, llegada a cierta edad, uno tiene un nivel de expectativas quizás un poco menor
ya sabemos más o menos qué hemos logrado, qué no hemos logrado. Hemos vivido, y en Argentina, crisis distintas, pero hemos vivido crisis, mientras que las personas más jóvenes, ¿qué es lo que les ha pasado? Y quizás todavía les siga pasando. ¿Qué vieron impedido su desarrollo? Aquel que pensaba mejorar en su trabajo no pudo mejorar. Aquel que eh, quizás estaba terminando sus estudios, se demoró un poco más. Aquel que no tenía trabajo y lo pensaba tener, también se han demorado determinados planes. Lo mismo pasaba con Pensemos que está asociado a otros factores, que es el de el sexo y la pobreza. Eh, Cuanto más joven se es, los indicadores de pobreza son mayores. Es decir, que las personas cuanto más jóvenes, menos recursos tienen en términos generales. Otro factor que les había mencionado, además de la edad, es el del sexo o el género. Nosotros medimos estrictamente sexo, ¿no? Eh, y lo que encontramos es que las mujeres son más sensibles y presentaban estos indicadores de manera significativamente diferentes al de los hombres. Es decir, las mujeres presentaban mayor malestar difuso en los en los cuatro periodos, perdón, de manera consistente y diferencias con los hombres. Ahí la pregunta es, ¿por qué? Bueno, es la parte más especulativa, esta hay distintas razones, algunas más de orden biológico, otras culturales. En términos generales, nosotros coincidimos en que las mujeres tienen y sufrieron un exceso de tareas, de sobrecarga, no solo sus tareas laborales, sino también las tareas hogareñas, probablemente con chicos en casa, y este cambio de rutina ha recaído predominantemente sobre las mujeres. Eh, Se pueden pensar otras explicaciones, por supuesto. Esta es una de las más factibles. Bien, de acuerdo al sector socioeconómico, ¿qué pasó? Bueno, los sectores sociales más vulnerables son los que más lo sufrieron y probablemente los que lo sigan sufriendo más. Eh, Acá tenemos bajos ingresos, ingresos medios, ingresos altos. Entonces, hasta ahora los factores de vulnerabilidad son tener bajos ingresos, el sexo femenino, ser joven, y nosotros también lo que hicimos es una medida de control sobre el riesgo suicida. El riesgo suicida tenemos que tratarlo con mucho, mucho cuidado, por eso es importante hablar de cuáles son las recomendaciones para los medios de comunicación y para la difusión masiva sobre los temas de el riesgo suicida. ¿Por qué lo hicimos? No porque vaya a predecir exactamente un riesgo suicida, pero sí sabemos que el suicidio está asociado particularmente a sectores sanitarios en donde es más elevado y por sobre todo en situaciones de pandemia, en fuerzas de seguridad, en personas aisladas, en personas con trastornos mentales sin las redes de apoyo y sin el adecuado tratamiento. Entonces nosotros lo que encontramos es que ese porcentaje de riesgo suicida aumentó de la misma manera que el de riesgo de trastorno psicológico, lo cual nos daba a nosotros una medida más para controlar si efectivamente eso que estábamos observando era así. En términos generales, para saber la pospandemia, tenemos que tener en claro qué es lo que hemos pasado. Lo que hemos pasado es una de las cuarentenas más largas que se asoció y se asocia en términos generales, esto se sabía ya porque estudios europeos los mostraban, eh, y estudios previos, no a nivel pandemias, pero sí a epidemias, que a mayor nivel de restricción y de cuarentena, mayor impacto sobre la conducta de las personas, y eso nos va a alterar rápidamente en nuestros estados de ánimo, en nuestras conductas y a nivel de nuestros pensamientos. ¿Cuál fue el pensamiento predominante? El miedo. No todo el mundo ha sufrido miedo, eso es así, pero la gran mayoría de la población ha sufrido miedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos post-pandemia? Bueno, estamos saliendo los que hemos logrado salir. Hay que recordar que muchas personas fallecieron en nuestro país y hay que recordar también que eh, se exacerbó probablemente una idea de que nosotros podíamos ganarle con conductas restrictivas que tenían que ver con, que impactan directamente con la psicología. Es decir, el problema es un problema biomédico y cuando
hay un exceso de medidas conductuales como las que hemos sufrido el año pasado, impactan directamente sobre los aspectos psicológicos. Entonces, les decía, la actividad física es uno de los predictores que dice que, bueno, que vamos a sufrir un poco menos o vamos a tener más elementos para lidiar con nuestro malestar. Recuerden que la actividad física estuvo en el ojo de la tormenta y fue realmente muy cuestionada. Después, la diferencia esta entre hombres y mujeres, bueno, las mujeres lo han sufrido más. Es importante esto tenerlo en cuenta para tener paciencia, para entender qué es lo que hemos pasado y aquellas personas que necesiten realizar su consulta que la hagan realmente. Bien, ¿qué nos ha pasado con los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación tienen la culpa, no tienen la culpa, estrictamente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuanto más ansiosos estamos y queremos saber, nos volcamos hacia los medios de comunicación. Después está en cada uno de nosotros el seleccionarlos, el poder ordenarlos. Eh, ¿Para qué? Para no tener un exceso, una sobreinformación que lo que hace es alterarnos aún más. Bien, ¿qué es lo que pasó entonces con cómo las personas manejaron ese malestar emocional? Y lo digo ahora ¿para qué? Para que aprovechemos estos periodos en donde prácticamente las restricciones que hemos vivido el año pasado no las estamos viviendo y pensemos que todos estos factores son las conductas que las personas implementamos hay muchas más por supuesto, pero estas son las que han medido más, son las que utilizamos para para regular nuestro malestar. Entonces, ¿la medicación es buena o es mala? Si está dentro de un tratamiento farmacológico guiado por un psiquiatra o por un médico, es algo que nos va a ayudar, siempre y cuando esté indicada. Ahora, así como es un factor positivo, y hace muy bien realmente un buen tratamiento farmacológico en el marco de un tratamiento psiquiátrico, es muy negativo que nosotros lo hagamos por nuestra propia cuenta o por ahí con alguna receta obtenida de alguna manera, sin el seguimiento, sin el control, etc. La actividad física y el deporte, miren la poca cantidad de personas que durante el año pasado hicieron actividad física y deporte, siendo que fue uno de los factores, es uno de los factores protectores más sólidos y más accesibles, sin estar en un tratamiento. Y el más alto es el de a conversar con amigos, relaciones interpersonales. Hay que tratar de evitar el aislamiento. Y al contrario, cuando nosotros conocemos de alguna persona de nuestro entorno, de nuestra familia, que lo vemos muy retraído, muy aislado, muy metido dentro de sí mismo, es importante que, bueno, le dediquemos un cierto tiempo sabiendo que hacer el bien también nos hace bien a nosotros. Menos, entonces, del 40% o alrededor del 40% de la población hizo actividad física. Dicho de otra manera, el 60% de la población no hace ningún tipo de actividad física. Hay que hacer un poco de actividad física. Eh, es un factor muy importante. Bien, consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales. Lo único que puedo decir de esto es, todos sabemos lo mal que nos hacen y también sabemos que son difíciles de manejar. No hemos medido consumo problemático de alcohol, pero sabemos que por otros indicadores de venta, de las cámaras de venta de alcohol, que ha crecido mucho y es entendible. Es decir, todo esto que hemos sufrido son reacciones normales a situaciones totalmente anormales. Eso es lo que hemos sufrido. Entonces, eh, hagan las consultas, pensemos que es un factor que nos va a regular en el momento. Tomar alcohol, consumir drogas, fumar de más u otras conductas problemáticas como es comer de más, nos van a saciar en el momento. Por supuesto que nos van a traer un efecto benéfico en el momento, pero nos van a disminuir nuestros umbrales de tolerancia al malestar y en definitiva nos van a hacer mal. Este es el porcentaje de pacientes, de personas que mencionó o refirió necesitar tratamiento psicológico y no lo logró. Casi un 46% de las personas entonces sufrieron un malestar que consideraron que requería una consulta, mientras que en los picos más elevados el 70% de las personas
Esto es, aunque usted no se sienta así en este momento, piensen que hemos interactuado con un número muy grande de personas, con personas que realmente lo han sentido de esta manera. Ahora, una metodología muy novedosa que les voy a mostrar para que vean qué es lo que pasó. Esto se llama red causal compleja y lo que parte es de la base de que no hay un factor que incide sobre otros de manera aislada, sino que son redes que se hacen más fuertes o más débiles y que se apoyan unas a otras. Voy a pasar directamente a esta filmina. Esto es lo que pasó durante la primera semana. Entonces acá ustedes pueden ver nodos, esos nodos son los circulitos, que son más sólidos en su vinculación con otros nodos. En pocas semanas, miren cómo cambió y cómo se produjo un aislamiento y los nodos se hicieron más chicos, mientras que otros nodos que son más negativos, como este que está acá, de la SCL19 y la 9, se hicieron más sólidos. Es decir, que unas conductas problemáticas nos llevan a otras y a otras, y a su vez eso apoya nuestro malestar, y a su vez eso convalida nuestras ideas y nuestros sesgos quizás negativos. Bien, desde la Facultad de Psicología durante el año pasado hicimos muchos aportes, recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia, creamos 2 servicios de atención psicológica, uno para trabajadores sanitarios y otro para población general. Y ahora me gustaría referirme un poquito, unos segundos, eh, a algunas de las sensaciones que todavía podemos tener. El miedo quizás fue la gran estrella del año pasado y también de este año. ¿Ese miedo a qué puede ser? Bueno, puede ser a perder la salud, a las consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, etc. ¿Qué es lo que produce el miedo? Lo que produce el miedo, que es una reacción que puede ser funcional o disfuncional. Digamos, si ese miedo nos protege de evitar situaciones de exposición, va a ser un miedo funcional. Y si ese miedo nos aísla mucho, va a ser disfuncional. Entonces hay que encontrar un equilibrio, cada uno de nosotros, para ver que estas conductas disfuncionales o estas reacciones disfuncionales, que son las que implementamos para regular nuestras emociones negativas, nos van a hacer bien en el momento, pero en realidad lo que van a hacer es incrementar ese malestar. Otra de las reacciones y de las emociones que quería comentar con ustedes es el enojo. El enojo porque, y para no patologizarlo, estamos hablando no de cólera, de ira o de reacciones impulsivas, simplemente del enojo. El enojo es una reacción normal. ¿Es una reacción frente a qué? Lo experimentamos cuando pensamos que están apareciendo cuestiones injustas. Entonces el enojo es frente a la injusticia. Por supuesto uno puede decir, bueno, es mi perspectiva de la justicia. Pero bueno, en el momento en que la persona lo siente, así lo siente. Es importante que validemos nuestras emociones. Sabemos que nuestro pensamiento puede ser diverso y de hecho es diverso al de todos los demás. Y la realidad uno la puede ver de distintas maneras y a veces se pierde el ejercicio ese de la empatía, de ver, bueno, la otra perspectiva, cómo lo ve el otro, cómo lo afrontaría el otro. Esas son las maneras en las que nosotros podemos salir de esas situaciones en donde nosotros experimentamos que algo es injusto y viene acompañado de una serie de ideas que, por ejemplo, podría ser el gobierno tendría que lo que quieran, o el gobierno debería haber bla, 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 o los jefes, o mis compañeros, o mi familia, etc. Y viene asociado a que a esto no es mi culpa. Y en general otro pensamiento es, otras personas no tienen que pasar por esto. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Otras personas, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a producir eso? Que nosotros pasemos de ese estado emocional de enojo fuerte para lidiar con nuestro malestar, para reducir nuestro malestar. ¿A qué vamos a pasar? A una conducta. Me voy a enojar con la persona que deja que su perro haga caca en mi jardín. Y voy a tener probablemente una situación violenta. Puede ser que no sea muy violenta, incluso mínima, pero nos va a dejar un malestar. Y a la otra persona también, y además puede entrar eso en una escalada. Acabo de mencionar un ejemplo de los menores. Los ejemplos tradicionales son los ejemplos de tránsito. Entonces nosotros sabemos que pese a que nosotros pensemos esto es injusto,
el siguiente pensamiento que tenemos, esto es injusto, algo tengo que hacer. Yo no lo puedo dejar así, porque eso va a impactar sobre nuestra autoestima. Si yo lo dejo pasar, no valgo, no soy una persona coherente con mis principios, algo tengo que hacer. Y eso nos va a exponer a situaciones violentas o situaciones peligrosas, porque posiblemente nos encontremos con otra persona que también pueda estar en eso. Entonces, cada uno de nosotros conoce cuáles son sus disparadores, cuáles son sus puntos sensibles, y es importante en esos momentos tener paciencia. Vuelvo a decir, en ese momento en el que uno entra en ese tipo de reacciones, está intentando regular su malestar. No está tratando de cambiar el mundo, ni de hacer que las cosas sean más justas, sino que está tratando esa persona de sentirse un poco mejor, pero lamentablemente es poco probable que lo logre, sino que además va a tener posiblemente más problemas o más reproches, porque cuando se baja un poco la sensación de lo que uno estaba haciendo, dice, bueno, quizás lo exageré, esto no estuvo bien, no debería volverme a ocurrir. La desorganización. Tuvimos falta de atención, cambios drásticos en el sueño. Tenemos tres tipos de insomnio: el insomnio de conciliación, el del sueño interrumpido o el despertar temprano. Las personas, cuando estamos muy preocupadas, nos despertamos antes de que suene el despertador. Ya estamos pensando y con un estado emocional de angustia por lo que debemos hacer. Estos cambios lo que hacen es desorganizar nuestra vida y, por sobre todo, nuestro pensamiento del futuro. ¿Qué es lo que produce? Pérdida de control. Cuando las personas tenemos pérdida de control, eso nos produce miedo, y ese miedo hace que nos pongamos muy controladores. Muy controladores a veces de detalles que no deberíamos controlar, y pensar, bueno, hay cosas que simplemente no podemos nosotros cambiar, ni prever, ni saber qué va a pasar. Pero sí podemos cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, tratar de reorganizar nuestras vidas, ¿no? Y eso es también lo que nos está pasando ahora cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es esta pandemia? Antes de mencionar esta pospandemia, pensemos que ha habido muchas pérdidas, pérdidas humanas, muchas secuelas, muchas personas que han tenido COVID, y en situaciones de duelos que, como dice un colega mío, son duelos diferentes. No quiere decir duelos impedidos, pero sí los rituales de duelo, las ceremonias de duelo, las despedidas han sido distintas, y esas son eh, cuestiones que socialmente, culturalmente, antropológicamente nosotros tenemos a mano para, bueno, tener despedidas más pacíficas, para mitigar un poco este dolor y las pérdidas que hemos tenido. Y si no las hemos tenido, pensemos que otros sí las han tenido en la interacción. Con esas otras personas, tengamos en cuenta que muchas personas han sufrido pérdidas. Bien, hicimos otro estudio sobre aquellas personas que, bueno, sobrevivieron al COVID, pero lo tuvieron. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que hay mucha evidencia que se llama long COVID, post-COVID o secuelas psicológicas del COVID, que afecta a muchas áreas neurológicas y también psicológicas, en donde se incrementó la ansiedad, la depresión, también los síntomas neurovegetativos, la pérdida de concentración, la falta de atención. Entonces tengamos la sensibilidad para tener paciencia con eso, y en el caso de que lo necesitemos, hacer las consultas, y hay buenos tratamientos a la mano. Antes de terminar, quisiera decir algo con esto, que es toda crisis una oportunidad. Escuchamos muchas veces de gente de bien, posiblemente, que nos quiere reconfortar y nos dice, bueno, es una crisis, aprovechémoslo para aprender, ahora voy a ponerle un poco de humor, para aprender chino mandarín. Vos que tocabas el piano, ¿no querés retomar tus estudios de piano? Aprovechá esta oportunidad. Entonces, esto viene de la idea de toda crisis es una oportunidad. Es posible que lo sea, porque uno piensa, bueno, a ver, la sequía de los productores de grano de una región del mundo es la oportunidad para que aumenten los precios y estos otros saquen ganancias en la otra parte del mundo.
o el problema de determinada industria es ventaja para la otra. Ahora pensémoslo como personas. ¿Es trasladable fácilmente? Bueno, no, no es trasladable. En estas condiciones adversas era muy poco probable, y sigue siendo poco probable, que nos propongamos actividades desmesuradas, actividades que nos superan. De hecho, la recomendación que nosotros hacíamos el año pasado y que todavía mantenemos es, ojo al iniciar actividades nuevas, qué es lo que uno se está proponiendo. Porque es probable que nos lleve a estar sobreactivados, a que nos incremente un sentimiento de fracaso, por esta idea de otros lo aprovecharon, otros lograron determinadas cosas. Y eso va a impactar en mi autoestima, porque si yo no pude, a ver, fulano aprendió chino mandarín, sultano aprendió a hacer tal cosa artesanal y perengano arregló X parte de su casa. Y yo apenas pude con mi vida cotidiana regularme a mí mismo, mantener la familia, mantener el trabajo. Y entonces, ¿cómo me siento? Me siento mal. Bien, entonces repensemos esta idea de que toda crisis es una oportunidad. Porque si uno se impone metas poco realistas, como sacar provecho de esta situación de pandemia, va a confirmar el sentimiento de que uno no rinde lo que debería. Entonces, para hacer un poco una síntesis, estamos empezando esta sensación que tenemos todos de post-pandemia. Oficialmente la OMS no ha dicho que la pandemia ha terminado y nos encontramos con esta idea de, bueno, ¿cómo se vuelve a la rutina? ¿Se vuelve a la normalidad? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Hemos aprendido cosas nuevas? Por supuesto que hemos aprendido cosas nuevas. Eh, ¿Qué nos da la rutina del trabajo? ¿Hemos trabajado más? ¿Hemos trabajado menos? ¿El hecho de no ir al trabajo ha hecho que haya trabajado menos o he trabajado de más? ¿Cuántas horas de pantalla tuve? Fíjense que la mayoría de nuestros colegas, de los psicólogos, en el año 19 para atrás, siempre decíamos, hay que limitar las horas de pantalla, y mucho más con niños. Tengamos paciencia y tengamos consideración porque nuestro rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, durante todo el año 20 ya no decíamos eh, limitemos las horas de pantalla. ¿Por qué? Porque el chico aprendía con la pantalla. Aprendía en un dispositivo, en una computadora, en una tablet, en lo que fuera. Y después su momento de recreación y de encontrarse con otros chicos, ¿en dónde era? En otra pantalla. Entonces sumabas horas de pantalla del trabajo de los niños, de la escuela del aprendizaje, más las horas de trabajo más las horas de pantalla producto de la necesidad de encontrarse con otros chicos, aunque sea de esa forma virtual. Acuérdense que los encuentros fueron muy difíciles, entonces ahora se tienen que encontrar los niños y han perdido habilidades. Las habilidades relacionales de un adulto están mucho más asentadas. Y no nos olvidemos que seguimos saludándonos con la manito, el puñito, no nos queda claro cuándo sacarnos el barbijo, cuándo no. No nos queda claro eso. Entonces tenemos conductas precavidas, a su vez esos factores de protección que antes teníamos. Además somos argentinos, somos un pueblo que está muy acostumbrado al contacto físico, a nuestra distancia proxémica, que tiene un significado, eh, se ha visto mucho más dañada que en otros países que ya de por sí tenían unas distancias un poco mayores y menor contacto físico. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Bueno, es la adaptación a esta nueva normalidad que es muy poco probable que vuelva a ser alguna vez lo que fue antes de esta pandemia. Bien, creo que con esto podemos finalizar Buenísimo, el Martín. aporte de hoy. Buenísimo. Sí, alguna preguntita, alguna cosita que me ¿Cómo no? apareció. Bueno, en principio, estaba cuando hablaba de las crisis son oportunidades las ventas por Internet, fue una oportunidad, claramente. Cambiaron Claro, los hábitos, muchos hábitos de consumo, ¿no? claro. A ellos les fue muy bien, a ellos les fue muy bien. No, Es que sí, son sectores, es cierto. Los que venden barbijos les fue muy bien. A la venta de barbijos. Ahora la persona que claro, estaba, ese mismo individuo, quizás ese mismo empresario, sufrió lo mismo. Yo me refiero a estas recomendaciones que es aprovechar para obtener una ventaja. Entonces claro, está poniendo una, una presión mayor que va a disminuir tu sentimiento de autoeficacia, porque no lo lográs. claro.
La otra Y la cosa, sí, mayoría la ha pasado mal, esa es la verdad. sí, sí, absolutamente. Sí, La otra cosa es, por ahí es aventurarnos, pero seguramente el año que viene ustedes van a tener un estudio de lo que pasa este año. Este año hay algún elemento diferente, que fue, por ejemplo, que el verano, el final de la primera ola, nos generó como una especie de optimismo y de entusiasmo, y la vacuna, y después el golpe de la segunda ola fue para, digamos, lo digo en primera persona, pero seguramente lo comparten que nos están escuchando, fue un una golpe derrota. masazo, Esa es un una derrota, masazo esa es una tremendo. derrota porque esta es especulativo, no voy a involucrar ni a la facultad, ni a la cátedra, ni al equipo que dirijo, es mi opinión personal. Es lo mismo que lo de las crisis. Cuando uno se pone medidas exageradas, voy a decir algo muy viejo, el Principito no va a venir en el 82, no van a Sí, venir, y vinieron. Entonces, cuando uno se pone expectativas, que lo hacen todos los gobiernos y los comunicadores, no va a ser nada, no, sí va a ser. ¿Por qué no va a ser? Seamos realistas. Entonces, ahí psicológicamente lo que tenemos es, una frustración. Algún colega lo llamará narcisismo, una frustración a ideas que abrazamos, eh, metáforas de guerra, luchas, que produjo muchas peleas. Las metáforas de guerra fueron, eh, la OMS se la pasó mandando comunicados diciendo no utilicen metáforas de guerra, ahí es una guerra contra las guerras. ¿Qué es lo que tienen? Tienen héroes, pero también tienen desertores, tienen traidores, gente que hay que fusilar, etcétera. Entonces, bueno, acá ubicamos enemigos, traidores, gente que hay que fusilar, que hay que perseguir, gente no valiente, gente que se va del otro lado, o gente que tiene que sacrificarse, cuando en realidad es un problema científico sí, o además estuvo, sociopolítico. claro, estuvo muy alimentado porque como quedó atravesado por la grieta política, fue utilizado también de todos lados, para un lado, para otro, digamos, no fue gestionado fuera de la disputa política y eso también termina siendo complicando, creo yo, ¿no? Esto ya es especulativo, si Es querés, pero especulativo, estamos especulando, conversando como si sí, sí, más estuviéramos solos, como si sí, sí, estuviéramos sí, solos. sí, 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 pero seguramente comparten, y esto nos ha generado, creo yo, esto que te decía de la angustia de la segunda ola, como cierto reparo ahora que se está aflojando, digamos, objetivamente hay mucha más gente vacunada, objetivamente empiezan a venir el tiempo, el clima va a empezar a ayudar un poco más para que esté todo más aireado y qué sé yo, pero tenemos un pánico con el tema de la Delta fuerte que tiene que ver seguramente mucho con el susto, con lo que nos pasó en febrero, ¿no? En febrero-marzo. Es que Pero bueno, todo esto lo vas a ver el año que viene. estamos haciendo un estudio ahora y lo que incluimos dentro de ese estudio es la cantidad de personas que tuvieron COVID, cómo lo sufrieron y los duelos. El tema Claro. de los duelos no es menor, son muchas y muchas personas. Tenemos dos formas de ver el duelo. El duelo en el sentido amplio, que por ahí escuchan muchos psicólogos que decir, perdió su posición frente a tal cosa, o perdí esta idea de que nosotros íbamos a ganar una guerra contra el virus porque nos esforzamos mucho y en realidad estamos dentro de los peores países que lo ha sufrido, digamos, esa es la verdad, y eso nos disminuye nuestra autoestima. Entonces ahí tenemos, pero también tenemos la medida estricta del duelo, que es cantidad de personas fallecidas que son cercanas a uno, que son familiares a uno, y los rituales, las ceremonias o las despedidas, digamos, que son cada cultura, cada civilización, en cada momento van Claro. variando, pero son algo que los seres humanos necesitamos y que son estos factores protectores de las relaciones interpersonales. Entonces, una recomendación saludable sería mantengamos nuestros vínculos, tengamos ideas moderadas, no grandes expectativas. Y sí, Y cuidémonos, y cuidémonos. Esto, eh, el, el cuidado es fundamental. Es fundamental. El cuidado es fundamental por uno y por otros, claro, y las conductas responsables son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a una persona se le quitan esos eh, factores protectores, es muy probable que cometa determinados errores. Entonces, una regulación, esto nos implica una regulación mayor, que es, bien, ¿a qué distancia nos saludamos? Bueno, comprendámonos, es un esfuerzo.
en nuestra cultura hace años que nosotros nos damos un abrazo. Que compartimos Pero el mate, que compartimos el mate. compartimos el mate, no podemos compartir más el Claro. mate. Quizás estaba mal antes, pero ahora ya sabemos Ahora no se puede, que no está se prohibido. puede. Sí, Bueno, y son pérdidas que nosotros tenemos que por ahí otros países asiáticos ya estaban acostumbrados a usar mascarillas o claro. tapabocas, etcétera. Nosotros no. Entonces, bueno, comprendámonos es el primer paso para comprender a los demás. Bueno, qué frase potente para terminar, Martín. Te agradezco enormemente otra vez que has estado con nosotros. Les agradecemos a cada una y a cada uno de quienes nos acompañaron en en este nuevo punto de encuentro. Y nos seguiremos encontrando para seguir charlando sobre los temas que nos importan, convocando, como decimos siempre, a los mejores especialistas de la universidad pública, aprovechándonos de que estamos en este espacio y que la universidad pública es el mejor lugar, sin duda, para encontrar las mejores reflexiones, opiniones y conocimientos. Te Comparto mando un tus abrazo. conceptos y a la universidad nos debemos. Un Y abrazo la grande, Martín. universidad al pueblo. Te agradezco Sí, señor. muchísimo por la invitación. Nos Gracias. estamos viendo. Chau, chau. Que estés muy Gracias. bien. Adiós.